Se han escrito libros que te dan a conocer los pasos para encontrar la felicidad. Se han producido películas y series que ofrecen opciones múltiples para alcanzarla permanentemente. Y es que, ¿a quién no le gusta estar feliz? En realidad ese estado emocional es algo que anhelamos como seres humanos. Pero al decir verdad, ninguno de nosotros podría permanecer en ese estado siempre. Porque de acuerdo a los estudios que han hecho los especialistas en emociones humanas, sabemos que necesitamos tener un equilibrio de emociones porque todas ellas nos hacen crecer y le dan forma a nuestro carácter. Entonces, la clave está en el equilibrio. Los que saben han definido 6 emociones primarias, básicas o innatas: tristeza, felicidad, sorpresa, miedo, enojo y asco. También tenemos emociones secundarias, que son las que surgen en respuesta a las primarias. Y estas son, por ejemplo, el enfado, la amenaza, sentirte positivo, negativo o ambiguo, y todas aquellas que tienen que ver con cómo respondemos socialmente, como la gratitud, la admiración o la venganza. Todas estas emociones surgen en nuestro sistema límbico, que es esa red de neuronas que regula nuestras respuestas fisiológicas a los estímulos. Luego, no todo queda ahí. Después de hacer manifiestas estas emociones, pasamos a los sentimientos, que nacen de toda esa subjetividad que tenemos cada uno de nosotros con respecto a una experiencia que vivimos. En resumen, somos muy complejos. Jesucristo también experimentó emociones. La Biblia dice que lloró, y eso refleja tristeza. También se molestó porque estaban haciendo negocio en el templo, y eso refleja enojo. Entonces, sentir emociones de estas de las que a veces no deseamos, como la tristeza y el enojo, no significa que estemos mal. La clave es tener un equilibrio emocional y no dejar que las emociones nos lleven al colapso personal o social, sino así como Cristo, vivirlas, experimentarlas, pero sin dejar que nos dominen. Hay religiones que prometen que, al seguirlas, ya no se sufrirá jamás, que con ellas tendrás solo felicidad. De hecho, el eslogan de una de ellas es «Pare de sufrir». El cristianismo definitivamente no es una de estas religiones. Lo comentamos hace un momento. Jesucristo experimentó distintas emociones y aparte, claramente dijo, «En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo». ¿Cómo está eso de que Él venció al mundo? Pues sí, el mundo y su corriente de maldad dirigida por el enemigo de nuestras almas hicieron todo lo posible por acabar con la misión de Jesucristo. Y cuando la humanidad entera le llevó a la muerte de cruz, creímos que habíamos vencido en aniquilar por completo el Evangelio. Pero, ¡oh sorpresa! Jesucristo resucitó y con ello venció por completo toda la desesperanza que el mundo tenía. Y ahora, todo el que crea en Él tiene esperanza y es más que vencedor en medio de todas las aflicciones que vivimos. Y no todo queda ahí. Dios, a través de su palabra, en Apocalipsis 21 nos dice que habitaremos con Él en una tierra nueva y un cielo nuevo. Esto quiere decir que tendremos una vida eterna con su presencia permanente en nuestras vidas, de tal modo que ya no habrá más llanto ni más dolor. ¿Y cómo será posible esto? Pues porque será después del juicio final, donde estaremos solo aquellos que en vida nos hayamos arrepentido de nuestro pecado y hayamos creído en Él. Desde ese momento, el enemigo de nuestras almas, todo su ejército y todos aquellos que se hayan rehusado a reconocer su pecado y creer en Dios, pues estarán separados en un lago de fuego eterno. Seguirán viviendo en la desesperanza y ya no habrá solución. Por eso es importante reconocer a Cristo en vida. Pero bueno, entre tanto llegamos a esa vida eterna, aquí, en esta vida, experimentaremos distintas emociones. Y lo importante será cómo las manejamos y hacia dónde nos llevarán. Ahí precisamente es donde entra la importancia del Evangelio. Debemos vivirlo, y vivirlo implica obedecer la palabra. Por ejemplo, con respecto al enojo, hay un montón de consejos que la Biblia nos enseña. En Efesios 4:26 dice, «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo». Luego en Santiago 1:19 dice, «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse».
En Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y luego por ahí en Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Por último tenemos este otro ejemplo que dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Hablando de cordura, cordura es igual a tener una mente sana, es decir, esa que es capaz de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Qué difícil es actuar así, porque todos, impulsados por nuestras emociones, hemos caído en excesos alguna vez o muchas veces, y nos hemos metido en problemas graves. Algunos que se pueden remediar con el tiempo, otros quizá no se han podido remediar o nunca se remediarán. Por eso, debemos invocar el nombre de Dios, pidiendo que nos ayude a controlar nuestras emociones. Pero, ¿qué es eso de invocar el nombre de Dios? Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este texto nos da 4 pasos para obtener la paz de Cristo en nuestras vidas. Número 1. Tenemos que humillarnos ante Dios. Y todo el sentido de esta palabra va dirigido a reconocer que Dios es Dios, que Él es suficiente y que nosotros no somos autosuficientes. Número 2. Debemos invocar a Dios. Y precisamente esta palabra tiene que ver con asumir que hay alguien superior a nosotros al cual podemos dirigirnos para solicitar consejo y ayuda. Número 3. Tenemos que orar y buscar a Dios constantemente. Buscar el rostro de Dios no es un asunto de voltear a ver una imagen. Tiene que ver más bien con una disciplina de comunicación con Él. Número 4. Al estar constantemente comunicándonos con Él, lo que ocurrirá es que su santidad evidenciará nuestro pecado, de tal modo que tendremos que corregir nuestro camino y para ello debemos arrepentirnos. Si seguimos estos 4 pasos, Dios nos escuchará, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Esto tiene que ver con que la presencia de Dios estará en nuestras vidas, de tal modo que el Evangelio lo traeremos en nuestras mentes y lograremos un equilibrio emocional. Solo Él puede sanar nuestro corazón, nuestra tierra, todo ese territorio que nos rodea, que es ese entorno que enfrentamos día con día. Dejemos que el carácter y la mente de Cristo dominen nuestras vidas. Recordemos que esto solo se logra entendiendo que hay uno mayor que nosotros, Cristo, quien nos ama y está esperando que le demos el primer lugar en nuestras vidas.